Buenos días. Siguiendo el itinerario del seminario, continuamos con el tema del miedo como una de las emociones más estimulantes frente al crédito para jugar a nuestro favor. Como ya lo hemos establecido, en este momento tenemos claro que requerimos del crédito para desarrollar la idea del negocio o impulsar su crecimiento. El miedo ahora nos permite ser cautos, prevenir el mejor escenario que el mercado nos oferte, focalizar los sentidos y recurrir a la información, como ya habíamos destacado. Información lo más completa e integral posible, no basados únicamente en los mensajes publicitarios. Debemos avanzar más allá, en temas relevantes para la educación financiera, tales como las facilidades para su solicitud, la documentación, el contrato, las garantías, el deudor solidario, el tema de productos adicionales, mecanismos de desembolso, cuantía, tasas aplicables al crédito de libre inversión, ordinario, microcrédito, hipotecario, leasing, tarjeta de crédito, etc. Cómo es el procedimiento de cobranza, la mora, la ejecución de las garantías ante el incumplimiento, el seguro de deudores, los microseguros adicionales, los mecanismos de reclamo, la ubicación del defensor y demás. Para este particular aspecto de los derechos del consumidor y las buenas prácticas, en Colombia y en muchos países del mundo existe legislación financiera que promueve la educación financiera para que los consumidores, iteramos, financieros, conozcan sus derechos y al mismo tiempo apliquen medidas de autoprotección en este sector de la economía, normatividad contemplada en estatutos especiales o generales, en nuestro caso, en la Ley 1328 del 2009, en sus artículos 5 y 6, normatividad que se refirió explícitamente sobre la materia, señalando como derechos de los consumidores y buenas prácticas de protección los siguientes. El consumidor frente a la entidad tiene el derecho de recibir de parte de ésta productos y servicios con altos estándares de seguridad y de calidad, de acuerdo con las condiciones pactadas y las obligaciones asumidas por los establecimientos de crédito. El consumidor financiero deberá tener a su disposición, por parte de las entidades financieras, publicidad e información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y o suministrados. En particular, la información suministrada por la respectiva entidad deberá ser de tal forma que permita y facilite su comparación y su comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado. En este sentido, el consumidor financiero debe exigir la debida diligencia en la prestación del servicio por parte de los establecimientos bancarios y de esta manera recibir adecuada educación frente a los servicios y productos y operaciones crediticias, frente a sus derechos y obligaciones, así como los costos que se generan en los mismos y los diversos mecanismos de protección establecidos para la defensa de sus derechos. En este aspecto vale resaltar que es obligación de los intermediarios de crédito en el primer trimestre de cada año remitir un documento con respecto a la información sobre los costos que han cobrado a los consumidores. Es un derecho fundamental de los consumidores financieros poder presentar de manera respetuosa consultas, peticiones, solicitudes, quejas o reclamos ante la entidad vigilada. El defensor del consumidor financiero, frente a la Superintendencia Financiera de Colombia y a los otros organismos de autorregulación, y en su efecto, en cada una de las autoridades que en su país representan similares órganos de control de la actividad financiera.
Se destaca como un derecho reconocido en la ley colombiana desde el 2012, en la ley 1555, y obligación de los establecimientos de crédito, brindar a los usuarios información transparente, precisa, confiable y oportuna en el momento previo al otorgamiento del crédito, es decir, cuando se van a firmar los documentos que nos obligan frente al banco u otro establecimiento, que espero lo sea también en su país, sobre la posibilidad de efectuar pagos anticipados de los créditos en moneda nacional sin incurrir en ningún tipo de penalización o compensación por lucro cesante de las cuotas o de los saldos en forma total o parcial, con la consiguiente liquidación de intereses al día del pago. Estos créditos tomados antes o después del 9 de julio del 2012, como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-313 del 23 de mayo del 2013, siempre y cuando el saldo de la operación de crédito no supere los 880 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para los otros créditos superiores a este monto de 880 salarios, las condiciones del pago anticipado serán las establecidas en las cláusulas contractuales pactadas entre las partes. De allí la importancia de leer los documentos crediticios antes de otorgarlos, de firmarlos. Es un derecho del deudor decidir si ese pago parcial que realiza lo abonará a capital con disminución del plazo o lo abonará a capital con disminución del valor de la cuota de la obligación. Cuando el deudor posea varios créditos con una misma entidad que sumados superen los 880 salarios mínimos mensuales vigentes, solo podrá realizar el pago anticipado aquí regulado hasta dicho límite, es decir, regulado en la ley 1555. En el evento en que el deudor posea varios créditos con diferentes entidades, podrá realizar el pago anticipado con cada entidad hasta el límite establecido. Iteramos 880 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Circunstancia esta que no aplica a los créditos hipotecarios. Ahora bien, en cuanto a las medidas de autoprotección, las normas que hemos citado dan razón a la cautela que la emoción del miedo nos orienta al señalar con sentido común. Primero, debemos verificar la legalidad, la autorización y la vigilancia que existe sobre la entidad financiera con la cual deseamos contratar o utilizar los productos o servicios financieros u operaciones financieras. Es de perogrullo que debemos informarnos e iteramos, indagar exhaustivamente las condiciones generales de los productos, de las operaciones de crédito o de los servicios que vamos a adquirir o emplear, siempre en términos de derechos, obligaciones, costos, exclusiones, restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes, que posibiliten la toma de decisiones informadas. La página web de la Superfinanciera de Colombia, www.superfinanciera.gov.co, o la entidad de control de su respectivo país, le podrán ayudar a este objetivo. De igual manera, los defensores del consumidor de las entidades podrán aclarar sus dudas. Las páginas web de los bancos ofertan información por mandato legal, o en su defecto acercarse a las oficinas y preguntar. Es una forma directa y útil de ilustrarse, o en su defecto pueden recurrir a asesores externos, como es nuestro caso, que a bajo costo podremos dirigirlos para una eficiente información y manejo de sus obligaciones crediticias. Debemos recordar mantener al día en las informaciones, las instrucciones y las recomendaciones que su autoridad de control del sector financiero, en este caso de su país, imparte a su establecimiento financiero sobre el manejo de productos o servicios financieros.
El estudio y la revisión de los términos y las condiciones de sus contratos, que se pueden encontrar muchos de ellos en las páginas web de los establecimientos de crédito. La carta de apertura de crédito, fundamental, ya que este es el documento en donde el banco o el establecimiento le informa las condiciones en que le fue otorgado su crédito, previo al desembolso y a la firma de los documentos que lo obligan contractualmente con la entidad seleccionada. No olvide revisar los anexos, ejemplo, los pagarés, las cartas de instrucciones para llenar el pagaré en caso de que se adelante el cobro ante la mora, las tablas de amortización, aquellas en donde le indican la manera como se aplica cada abono que usted cancela, de manera mensual o de la forma en que lo pactó, cómo se descarga tanto a capital, tanto a intereses, tanto a seguros, tanto a IVA, etcétera, etcétera. Así como conservar las copias que le suministran de dichos documentos para cualquier dificultad que se presente desde el punto de vista probatorio. Es importante averiguar, y este es un ejercicio fundamental, cómo la entidad financiera que usted escoja para su crédito también tramita oportunamente sus solicitudes, sus inconformidades, sus peticiones, sus reclamos. ¿Con qué órganos adicionales al del defensor del consumidor financiero cuenta y cuáles los medios para la efectividad de sus derechos? En sus diferentes países tendrán similares herramientas y deberán verificarlas para defender sus derechos y ejercer sus mecanismos de buenas prácticas de autoprotección. Debemos recordar que si bien no ejercemos las buenas prácticas de autoprotección, eso no implica la pérdida de nuestros derechos como consumidores financieros, como clientes potenciales. No obstante, sí será un factor que demuestra que no cuidamos de nuestros deberes como el miedo nos aconsejó. Finalmente, en este orden de ideas, usted, querido consumidor y asistente de este seminario, va aprendiendo las oportunidades que nos brindan las emociones usadas de la manera correcta, como la evolución nos ha indicado, y a su favor, insisto y repito, el miedo estimula que estudiemos, el miedo estimula la educación financiera, el miedo conlleva a un consumidor financiero informado, y ese consumidor informado no va a tener ningún miedo cuando se enfrente a esta situación del crédito. Que tenga buen día, no olvide ver nuestro siguiente video. Gracias.